el miedo, el desconocimiento, algo que nunca habíamos vivido. ¿Cómo le afectó conocer el fallecimiento de trabajadores que dieron su vida por estar combatiendo el virus? Desafortunadamente, varios de ellos que formaban parte de los equipos COVID de respuesta contagiaron y fallecieron. Hablar con cierta fuerza, con cierta firmeza con mis compañeros y hacerles entender que yo estaba ahí para poderlos escuchar. Buenos días, licenciado Marcelo. Muy buenos días. El día de hoy le hemos solicitado nos pueda regalar unos minutos en su apretada agenda para que nos comparta un mensaje de fin de año a 3 años de iniciada su gestión como secretario general de la sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social en un marco de la pandemia por COVID-19. Muchas gracias, muy buenos días, Carlos. Estoy a sus órdenes. Primero preguntarle, ¿cómo se siente después de haber llegado en agosto pasado a la mitad de su periodo de gestión, pero sobre todo, cuál es su visión del trabajo hecho para enfrentar la pandemia por COVID-19? Bien, Carlos, antes que nada, quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles a todos ustedes, integrantes del equipo de prensa, medios digitales, el que me puedan ayudar para poder comunicarme con mis compañeros y compañeras trabajadoras del Seguro Social en el Estado de México, que pertenecemos a esta gran sección sindical. Muchas gracias por su trabajo, su dedicación. Y por el otro lado, también quiero aprovechar para mandar un saludo a todos ellos en esta temporada decembrina y poderte compartir a ti y a todos mis compañeros y compañeras que desarrollar un balance de 3 años de gestión, que es la mitad del periodo, en breve tiempo sería casi imposible. Nos llevaría un poco más de un par de horas el poder compartir todas las gestiones, los retos y los resultados que hemos tenido a lo largo de más de 3 años. Si me lo permites, es importante el poder compartir con mis compañeros tal vez la visión respecto a los retos que hemos enfrentado por la pandemia sin precedente que hemos y que estamos cursando como humanidad todavía al día de hoy por el COVID-19. Muchas gracias, licenciado. Sabemos que su tiempo es muy limitado y valoramos el que tenga siempre la disponibilidad para poder comunicarse con nuestros compañeros representados. Y en ese sentido, como generación nos ha tocado vivir la peor de las pandemias, en donde se perdieron cientos o miles de vidas en todo el mundo, pero en México vivimos una situación de mucho miedo, incertidumbre, que afectó a todos por igual, incluidos nuestros compañeros trabajadores del Seguro Social. Licenciado, ¿qué nos puede compartir de esos primeros días en los que el virus se presentó en las unidades que integran la sección 5 del Estado de México? Muy interesante, Carlos. Recuerdo los primeros días, noviembre de 2019, muchos de nosotros vimos por televisión los esfuerzos que estaba haciendo el pueblo chino para enfrentar un virus desconocido. Nosotros veíamos muy alejada la posibilidad de que ese virus pudiera llegar a nuestro país. Llegamos a enero, febrero 2020, en donde en otros países había ya extendido los contagios por COVID-19. Y en el mes de marzo, el gobierno de México hizo la declaratoria de emergencia. Y en ese mes, nuestro líder nacional, doctor Arturo Olivares Cerda, como parte de las sesiones ordinarias de la reunión nacional, en donde participamos los 37 secretarios generales del país, tuvimos a bien tener esa sesión el 21 de marzo del 2020. La evaluación que hizo nuestro líder respecto a las condiciones que estaban en ese momento eran muy dramáticas. Al término de esa sesión, nuestro líder nacional nos dio la indicación a todos los secretarios generales de que regresáramos a las secciones sindicales y que no dejáramos solos a los trabajadores. Teniendo ese panorama,
Un día después me tocó, como secretario general de la sección 5 en el Estado de México, el convocar a todos los integrantes del Comité Ejecutivo Seccional a sesión de pleno extraordinaria. Y ahí compartí con todos mis compañeros de equipo la necesidad de prepararnos para enfrentar lo que se venía por parte de la pandemia. Una de las preguntas, recuerdo muy bien, que le hice a todos mis compañeros integrantes del Comité Ejecutivo Seccional es saber con quién contaba, porque la indicación y la convicción propia era que teníamos que ir a ayudarle a las unidades, ayudarle a los delegados sindicales de cada centro de trabajo para poder enfrentar este gran reto. Y la respuesta fue unánime de todos mis compañeros. Ahí surgió una estrategia para integrar 11 equipos de trabajo con todos los integrantes del Comité Ejecutivo Seccional, distribuidos para poder coordinar y supervisar los esfuerzos de la representación sindical en cada centro de trabajo y no dejar solos a los trabajadores. Ok, licenciado, pero ¿cuál fue el propósito de la integración de estos 11 equipos de trabajo? Bueno, el propósito fundamental fue fortalecer los esfuerzos que venían haciendo nuestros compañeros delegados sindicales en cada centro de trabajo. Mis compañeros que fueron responsables o integrantes de estos equipos se comunicaron de manera inmediata con todos ellos para poder coordinar los esfuerzos de la representación sindical ante una serie de necesidades de ese momento. Licenciado, yo recuerdo haber visto en esos momentos, haber vivido todo lo que se comentaba tanto en las noticias, en radio, en televisión, sobre diversas manifestaciones de los trabajadores. Incluso llegué a escuchar que habían cerrado las calles. ¿Qué trabajos realizó usted en su gestión para estos acontecimientos? Pues fíjate que en estos primeros días, dada la incertidumbre, el miedo que provocaban los contagios acelerados, los niveles de hospitalización que se desbordaron y se tuvo que adecuar áreas en los hospitales para poder atender a todos los pacientes por problemas respiratorios. Y sí, sin duda alguna, las noticias generaron mucho miedo, mucho más incertidumbre en toda la población, incluidos mis compañeros trabajadores del área de la salud. Recuerdo que en esos primeros días, haciendo un recorrido en una de las guarderías de esta zona de Tlalnepantla, se me informó que en ese momento mis compañeros trabajadores del Hospital General de Zona número 197 en Texcoco se habían manifestado tomando la carretera de Texcoco-Lechería, estaban apostados ahí porque para ellos la representación institucional no estaba haciendo caso para poder obtener protocolos de actuación, de capacitación, equipos de protección, adecuaciones en áreas, en vestidores, etcétera, etcétera. Pese a que integrantes del Comité Ejecutivo Seccional, los propios delegados sindicales, venían haciendo los acuerdos y los esfuerzos necesarios. No obstante, fue más el miedo, más miedo la incertidumbre, y nuestros compañeros decidieron tomar la carretera. Y una vez enterados, nos trasladamos hacia ese lugar, en donde desafortunadamente por el mismo bloqueo nos costó mucho trabajo el poder llegar, pero llegamos, nos comunicamos con la representación institucional delegacional, con la del hospital, y junto con el director de esa unidad, acudimos al sitio donde estaban mis compañeros exigiendo ser escuchados. Como representante sindical, yo intervine como vocero de estas necesidades para convencer a mis compañeras y compañeros pudiéramos generar una mesa de trabajo en el auditorio de esa unidad
en donde se realizaran los acuerdos necesarios para poder atender estas demandas y estas necesidades. Así pasó en el Hospital 197 de Texcoco, que toda una jornada, todo el día, fue producto de estas negociaciones y de esta mesa de trabajo. Y luego siguieron 18 unidades más, en donde mis compañeros se siguieron manifestando porque lo mismo que estaba pasando en ese hospital, pasó en el Hospital General Regional número 72, en el Hospital General de Zona número 76, en el Hospital General Regional 196, en el Hospital General de Zona 68. Hubo inconformidades y manifestaciones en el Hospital General de Zona número 200, entre otros más. Recuerdo muy bien las inconformidades de mis compañeros del Hospital 72, que incluso llegaron a ser noticia en los noticieros más importantes del país, en donde un grupo de compañeros del área de la salud, médicos, enfermeras, estaban muy molestos e inconformes porque para ellos en ese momento no se tenían la suficiencia de equipos de protección, no se tenían las pruebas para detectar los contagios por COVID-19, no se tenían varias cosas. Yo tuve la oportunidad de acudir a ese hospital por la tarde-noche y en donde pude escuchar de viva voz todas estas necesidades, estas inconformidades vertidas por mis compañeras y compañeros a su servidor. Y estas inconformidades fueron videograbadas y fueron compartidas a los noticieros, en donde todos estos reclamos de insuficiencias se le hacían al representante de los trabajadores y no al responsable de la Delegación 15 de Estado de México del IMSS. Yo tuve que hablar con cierta fuerza, con cierta firmeza con mis compañeros y hacerles entender que yo estaba ahí para poderlos escuchar, que estaba yo ahí para que pudiera yo ser el gestor y el mediador con las autoridades del IMSS, y que al otro día, a primera hora, me comprometía a llevar a la representación institucional del IMSS para atender todas estas necesidades. Y así lo hicimos. Licenciado, pero ¿por qué se sistematizaron todas estas manifestaciones en las unidades? Bueno, yo creo que el factor predominante fue el miedo, el desconocimiento, algo que nunca habíamos vivido. Sin duda alguna, en las unidades del Seguro Social del Estado de México hay muchas carencias. Tenemos una población muy grande y nos hace falta infraestructura. Pero además, la pandemia por COVID-19 dejó de manifiesta todas estas carencias y que en ese momento tal vez faltó celeridad para que el instituto y el sindicato pudiéramos atender de manera muy pronta y de manera sistemática estas necesidades. Y entonces este desconocimiento también coadyuvó a que compañeras y compañeros, por ejemplo, del Hospital General Regional 196, tomaran la avenida central, se manifestaran, llegaran los medios masivos de comunicación, hicieran algunas entrevistas a algunos trabajadores que estaban inconformes, en donde de esas entrevistas podemos nosotros observar un desconocimiento o incluso algo que no estaba pasando. Una de nuestras compañeras señalaba que el mismo cubrebocas que le daban al personal en la mañana es el mismo cubrebocas se lo daban a los trabajadores de la tarde. Y esto no era así. Realmente la representación institucional en los centros de trabajo obró con mucha responsabilidad y junto con nosotros hicimos un trabajo en equipo para poder seguir ayudando a los trabajadores y que el Seguro Social cumpliera con su misión en ese momento. En el hospital, recuerdo que en el Hospital General de Zona número 68, yo estando incluso con un cuadro
de afección respiratoria. Tuve que acudir a ese hospital, a esa manifestación, porque mis compañeros trabajadores señalaban que no iban a quitar el bloqueo que habían realizado si el secretario general de la sección no se presentaba. Tuve que acudir con todo este cuadro respiratorio a esta unidad, conversé con ellos y con ellas, los convencimos para que estableciéramos una mesa de trabajo en el propio auditorio de la unidad, y ahí recuerdo muy bien un incidente en donde una de las quejas o inconformidades de mis compañeros eran que los químicos para asepsia en el lavado de las manos no eran los adecuados, y me solicitó le pusiera mis manos, me echó los químicos, y esos químicos sí me hicieron me lastimaron la piel, y cuando contrastamos con la parte institucional, resulta que esos químicos no eran los que estaba dando, como lo comentaba mi compañera. Esto es una muestra de que ante el miedo y la incertidumbre puede cambiar la actitud y la respuesta de las personas. En ese sentido, nuestra obligación en cada centro de trabajo fue el poder mediar, ser el vocero de estas necesidades ante las autoridades institucionales, que tengo que decir que en mayoría siempre estuvieron al pie de las circunstancias para poder atender estos grandes retos que nos ha presentado la pandemia. Bueno, qué bueno que nos comenta su visión, licenciado. Creo que como trabajadores pocas veces conocemos los esfuerzos que hacen nuestros representantes sindicales para poder coadyuvar a enfrentar los retos que el Seguro Social tiene. Usualmente siempre le hacemos caso a los comentarios negativos, los comentarios tendenciosos, y no dimensionamos o conocemos los esfuerzos de todos ustedes. En lo personal, yo leí muchos comentarios en las redes sociales que señalaban la falta de insumos, de equipos de protección, de medicamentos, la falta de protocolos y capacitación, y que todo era culpa del sindicato. ¿Qué nos puede decir respecto a esos temas que se comentaban? Sí, sin duda alguna hay algunos compañeros o compañeras que desafortunadamente pueden pensar que las carencias, que la falta de medicamentos, de insumos, es responsabilidad del sindicato. Yo he señalado en diferentes foros que la representación sindical, los sindicatos, somos trabajadores los que integramos los sindicatos. Somos electos para desarrollar esta actividad en representación de los demás. Pero no administramos, no tenemos recursos, nosotros no damos indicaciones para la operación. Nosotros escuchamos estas necesidades que tienen nuestros compañeros y las elevamos para poder acordar y negociar con la representación institucional. Por eso me toca a veces concientizar a mis compañeras y compañeros trabajadores que a veces las demandas y las necesidades son mal canalizadas. Tenemos siempre la obligación de poder escuchar estas necesidades y hacer gestiones, pero no somos responsables de la administración. ¿Cuál fue nuestro papel en ese momento? Que a través de estos equipos que se conformaron en coordinación con los delegados sindicales, escuchar qué necesidades había en relación a la calidad de los equipos de protección personal, relacionado con los medicamentos que se necesitaban en ese momento, en la necesidad de contar con mayor contratación de personal para poder atender todos estos aspectos que nos estaba presentando la pandemia. Recuerdo mucho un tema muy controvertido, instituto y sindicato, que atendieron las disposiciones del decreto presidencial para proteger al personal de la salud que presentaba enfermedades crónico-degenerativas, el denominado Acuerdo de Protección para Personal de la Salud por COVID-19. Por un lado, fue bien recibido por todos los trabajadores que después de una evaluación de sus condiciones de salud, tuvieron la licencia para poder aislarse y proteger sus vidas. Pero por otro lado, la queja e inconformidad de los trabajadores que tuvieron que mantenerse en las unidades enfrentando el virus con una afectación importante del número de trabajadores que se vio disminuido por las licencias. Licenciado, ¿cómo enfrentó este reto? Sí, Carlos, la verdad es que primero
reconocer que este decreto presidencial para proteger al personal de la salud que presentaba enfermedades crónico-degenerativas que ya se había estudiado en ese momento, de que eran factor fundamental para que quien caía en contagio pudiera perder la vida. Yo celebro mucho ese decreto presidencial que hizo que instituto y sindicato establecieran los lineamientos para poder atender este decreto. Y en ese momento lo que más se valoró fue la vida de todas las personas y los trabajadores del área de la salud. Lo celebramos con beneplácito que hubiera llegado, pero al mismo tiempo efectivamente hubo una disminución del número de personal que debería de estar en los centros de trabajo para poder atender una ola creciente de contagios, lo que generó sin duda alguna en algunos servicios y en algunas unidades una sobrecarga de trabajo brutal. No obstante, a la par de haber establecido el acuerdo de protección COVID-19 para el personal de la salud, también el instituto destinó la contratación de personal, de más personal, médicos, enfermeras y de otro tipo de categorías para poder mitigar la ausencia de mis compañeros que se aislaron para proteger su vida. Desafortunadamente, el miedo hizo que en algunos casos algunos compañeros exigieran ser protegidos por este acuerdo cuando estaban en posibles condiciones favorables para poder seguir laborando. Afortunadamente fueron menores, pero sí las hubo. Y esto generó mucha controversia. Lo que nosotros hicimos fue estar revisando con la parte institucional que se llevaran a cabo los protocolos de evaluación correspondientes y en los casos en donde estaba claramente demostrada la enfermedad crónico-degenerativa y con posibilidades de descompensación, pudieran ser considerados para el acuerdo de protección, cuando en una primera instancia el dictamen médico correspondiente señalaba que no merecía la licencia de protección. Esa fue nuestra participación, revisar que se llevaran a cabo los acuerdos en cada uno de los centros de trabajo y darle seguimiento a estos casos. Sin duda alguna, una medida controvertida, pero desde mi punto de vista necesaria para proteger la vida de todos mis compañeros y compañeras. En esta lucha contra el COVID, desafortunadamente hubo muchas pérdidas de nuestros compañeros. ¿Cómo le afectó conocer el fallecimiento de trabajadores que dieron su vida por estar combatiendo el virus en los centros de trabajo? ¿Y algún dato sincero de cuántos representantes sindicales fallecieron en esta lucha por la pandemia? No, sí, como personas, conocer del fallecimiento de compañeras, compañeros, de amigos, de colaboradores, es muy fuerte. Desafortunadamente, pese al acuerdo de protección COVID, algunos compañeros en la operación enfrentaron con mucha valentía esta pandemia. Estuvieron como formaron parte de la primera línea de defensa de la población mexicana, atendiendo a derechohabientes y no derechohabientes. Desafortunadamente, varios de ellos que formaban parte de los equipos COVID de respuesta contagiaron y fallecieron. No es muy grato recordar que en esta delegación fueron más de 120 trabajadores en esas condiciones. Compañeros delegados sindicales, que para muchos compañeros de repente se olvidan de que, si bien es cierto, representantes sindicales, tanto en la sección como delegados sindicales, algunos no estaban en la operación. A quienes atendimos en ese momento fue a todos nuestros compañeros trabajadores de todos los centros de trabajo. Nuestras visitas eran de manera permanente a centros de trabajo para estar coordinando los esfuerzos de adecuaciones a las áreas,
de revisar que hubiese los equipos de protección para el COVID-19. Y cuando se acercaban nuestros compañeros, pese a que ya se habían establecido las medidas de protección sanitarias, como el uso de cubrebocas, como el uso de equipos de protección completos, como la distancia que se decretó para que en su momento se pudieran disminuir los contagios. Pese a todo eso, siempre estuvimos en riesgo. Y desafortunadamente, alrededor de 7, 8 compañeros delegados sindicales fallecieron estando en el desempeño de sus funciones. Y desafortunadamente en el Comité Ejecutivo Seccional fallecieron 2 compañeros. Mi representante de escalafón y mi representante de tiendas, que pese a que tenían enfermedades crónico-degenerativas, ellos decidieron estar dentro de los equipos de la sección sindical.